Esto es un teléfono Android normal igual a muchos que todos conocemos, con una interfaz simple. Y te voy a mostrar cómo convertirlo en un iPhone, con su centro de control, con una interfaz visual del sistema iOS, navegación dinámica, funciones como de la interfaz de iPhone en Android, y el tema con ese efecto de desenfoque que se ve tan bien. Que de las diferentes formas de hacer esto, no todas dan este resultado. El notch con la isla dinámica. Y lo podemos personalizar como queramos, para así transformar nuestro teléfono Android para que se vea lo más parecido a un iPhone. No perdamos tiempo, vamos rápido. Nos metemos en la Play Store. Buscamos Launcher iOS 17. Lo bueno es que este trae las funciones por separado en otras aplicaciones que son opcionales instalarlas, ya las veremos. Lo instalamos. Cuando esté listo lo abrimos. Un aviso importante, todas estas aplicaciones van a pedir muchos permisos importantes, ya queda bajo tu elección y responsabilidad cuáles quieres dar o no. Algunos permisos son necesarios darlos para que funcionen bien las aplicaciones. Esto es un Launcher, una aplicación que modifica la apariencia del sistema Android con una capa de personalización gráfica o visual y agrega algunas funciones nuevas, en este caso sería como un tema de iPhone para Android. Vamos a configurarlo. Tocamos aquí en Set Default Home Screen. Estas apps gratis tienen publicidad, las omitiré en el video. O en el botón inicio de Android para poner el launcher de iPhone. Te puede salir para seleccionarla como aplicación de la pantalla principal. Le damos a siempre. Si no, le damos aquí para buscar. Y buscamos configuraciones. Nos metemos en aplicaciones. Aplicaciones predeterminadas. App de inicio. Y seleccionamos el launcher. Luego cuando quieras revertir el cambio, aquí puedes volver a seleccionar el launcher por defecto luego si quieres, no hay problema. Volvemos a la aplicación del launcher. Vemos el efecto de desenfoque que estén activados. Luego en fondo de pantalla, puedes elegir uno de estos que trae, o como voy a hacer yo, usar uno de la galería que descargué. Así quedó. Ahora viene la parte que mencioné antes, de que algunas funciones están apartes en otras aplicaciones que son opcionales si las quieres tener. Los accesos directos los tenemos aquí mismo. Pantalla bloqueada, es una aplicación de bloqueo de pantalla al estilo iPhone. Si quieres usar la tuya de Android puedes usarla, hay unas de versiones de Android que se parecen mucho por defecto. Pero si no puedes instalar esta app de bloqueo. Seleccionamos fondo de pantalla. Yo le puse el mismo que antes. No es obligatorio, pero para que se vea bien y no tener que desbloquear dos veces la pantalla, desactivé el bloqueo por defecto del celular. En la opción de seguridad. Bloqueo de pantalla. Ninguno. Aunque esto no es muy seguro, al final del video explico por qué. Ahora en código de acceso, lo activo. Y pondré un pin o contraseña de desbloqueo. Tenemos que activar la pantalla de bloqueo. Vamos con la otra aplicación. Centro de aplicación. La instalamos. Nos pedirá permiso de mostrar sobre otras apps. Acá en color o posición. Podremos cambiar la ubicación, color, transparencia y tamaño de la pestaña que se usa para deslizar y abrir el menú de centro de aplicaciones. Aquí en fondo, tenemos varias opciones. Yo pondré pantalla borrosa por detrás. Ahora para esta función específica nos pedirá permiso para grabar la pantalla mientras esté desplegado este menú de centro de aplicaciones. Porque para que el efecto borroso funcione esta app lo que hace es grabar un video del fondo y reproducirlo con un efecto de desenfoque. De hecho aquí se prende el icono de que se está grabando la pantalla cada vez que abro el centro de apps desde la pestaña. En control de música, podemos elegir el reproductor. En personalizar controles, podemos cambiar las opciones o botones que se muestran en el menú de centro de apps. Y recordemos activarlo aquí. Podemos instalar el Assistive Touch o asistencia táctil. Lo activamos. Y es esta bolita flotante que podemos mover por la pantalla. Podemos cambiarle el tamaño, color y transparencia. Y sirve como una función de accesos directos ágil. Ahora vamos con la isla dinámica. Para esto tenemos que buscar la aplicación Dynamic Spot. Instalarla. Seleccionar las aplicaciones con las que se usará. Darles los permisos que pide si queremos usarla. Aquí en notificaciones la activamos. En general. Mostrar siempre. Eliges la que quieras, yo elegí píldora. Después en apariencia, le puse mostrar en el notch, para que esté pegado al marco. Ahora entré a posición. Miren aquí apareció un mensaje. Miren cómo se ve. Aumente el tamaño horizontal de la píldora. Ahora podemos activar la navegación por gestos. Para ello en configuraciones, buscamos gestos, en gestos de sistema.
Tocamos en navegación de sistema. Y ponemos navegación por gestos. Si no sabes muy bien cómo usarlo, tengo un video que dejaré abajo donde lo enseño. Y listo. Finalmente tenemos el Android transformado en un iPhone, que realmente aparenta y simula la interfaz de iOS con un launcher y unas aplicaciones. Por cierto, lo que iba a mencionar al final sobre la aplicación de bloqueo es más que todo estética pero no muy segura, ya que aunque no te deja minimizar la app, si te metes en la barra de notificaciones original de Android, puedes acceder a las configuraciones en el icono de engranaje y podría desinstalarse, quedando desbloqueado el celular. Otra cosa a tomar en cuenta es que toda esta personalización te puede consumir más batería y recursos del teléfono. Dinos en los comentarios, ¿qué te pareció?